Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Rix999. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Toshinori se paró en el medio de la habitación mientras miraba a su hijo que le acababa de hacer la misma pregunta que le había hecho hace un año. Y al igual que la última vez, no pudo darle la respuesta que quería escuchar. El portador de One for All se tomó un momento para pensar en lo que su hijo acababa de decir y sintió que ya lo había decepcionado durante mucho tiempo y simplemente se negó a enfrentar la dura realidad. Su esposa se acercó y lo agarró del hombro mientras gritaba su nombre una y otra vez, pero él simplemente no respondió porque su mente estaba en un lugar diferente al de su cuerpo. Su mano temblaba mientras permanecía de pie mirándose en el espejo con los ojos abiertos como un pez. Las lágrimas brotaban de sus ojos mientras murmuraba la palabra lo siento una y otra vez. Sigue repitiendo la palabra mientras piensa que todo lo que le está pasando a su hijo es por su culpa. Si tan solo fuera un mejor padre y lo tratara bien, nada de esto habría sucedido. Él es la razón por la que su hijo se ha convertido en esto. De repente, Toshinori perdió el equilibrio y su cuerpo cayó como un muñeco sin cuerdas. Y rápidamente se desmayó debido al estrés que se acumulaba en su cabeza. Izuku se quedó mirando la ventana con el puño todavía en la ventana mientras observaba el reflejo de su rostro, pero al otro lado de la ventana, todos parecían asustados. El silencio y la quietud de la sala de interrogatorios solo se rompían por el ocasional tic-tac de un reloj. Si sus alrededores hubieran podido reflejar los sentimientos dentro de Izuku, las imágenes habrían sido gritos de dolor y pintadas con oscuridad. Aizawa, que vio el repentino arrebato de Izuku, comenzó a agarrar el hombro de Izuku. Lo guió de regreso a su silla mientras le entregaba un vaso de agua, que tomó agresivamente. Normalmente, Aizawa no permitiría ese tipo de comportamiento, pero considerando que Izuku rompió fácilmente las esposas que se suponía que sujetaban su don, lo hace pensar cuidadosamente en sus próximas palabras. Tsukauchi estaba agradecido de que Aizawa decidiera unirse a este interrogatorio porque dudaba que pudiera manejar la cantidad de presión y estrés en esta habitación. Bien, ahora que por fin volvemos a la normalidad, ¿puedes contarnos qué pasó? ¿Cómo es que sigues con vida?, preguntó Tsukauchi mientras continuaba con el interrogatorio sin saber qué sucedía al otro lado de la habitación. Izuku se tomó un momento antes de responder su pregunta. Un demonio vino hacia mí, respondió simplemente. Tanto Tsukauchi como Aizawa lo miraron pensando que ya se había vuelto mentalmente loco. ¿Un demonio? ¿Es esto algún tipo de alucinación bajo tu subconsciente o...? Preguntó Tsukauchi pensando que estaba mintiendo, pero Sukuike estaba diciendo la verdad. Oh, te lo aseguro. Es real. Al igual que el gran hombre que está arriba, dijo Izuku con firmeza. El concepto de Dios, diablo, arcángel, demonio, infierno, cielo. Todo es real. Solo que está oculto a la vista de todos. Tuve suerte, alguien me estaba cuidando ese día. Me ofreció un trato a cambio de que me dieran mi carne y mi sangre, incluido algo de poder. Y debo admitir que el beneficio adicional fue muy agradable, dijo. ¿De qué trato estás hablando?, preguntó Aizawa. No puedo responder a eso, respondió Izuku. Izuku, dijo Aizawa, pero fue interrumpido. No puedo decir los términos del trato aunque quisiera. Es mejor que lo dejemos así, les insinuó a ambos que simplemente dejaran el asunto. Entonces Tsukauchi habló, con una voz temblorosa y tranquila, como si intentara obligar a Izuku a hablar con sensatez. Pero eso es imposible, simplemente no puede ser verdad, sabes que no puede. ¿Por qué no puede ser verdad?, dijo Izuku con calma, como si estuvieran teniendo una conversación normal. ¿Por qué? Porque todo esto es solo un mito. No existen cosas como el infierno o el cielo. Todo es solo una parte de la religión sobre algún lugar en el más allá, y ahora me estás diciendo que existe. Aizawa apenas había tenido tiempo de maravillarse interiormente por el esfuerzo que Tsukauchi puso en su creencia cuando Izuku comenzó a reír. Es cierto, la mayoría de la gente no lo creería desde el principio. Podrían pensar que estoy loco o algo así, dijo Izuku, pero déjame preguntarte algo. ¿Por qué el infierno y el cielo son imposibles de creer para ti, pero la peculiaridad es un rasgo común para todos ustedes?
Y los ojos de Aizawa y Tsukauchi se abrieron de golpe porque no podían encontrar una respuesta a esa pregunta. Vivimos en un mundo donde la gente puede transformarse al tamaño de un edificio, un híbrido mutante mitad hombre mitad ratón, alguien que puede correr tan rápido como un coche, un hombre que puede robar peculiaridades y ha estado viviendo en su sótano privado durante casi 200 años y piensas que el infierno es un mito. Simplemente sonríe mirándolos a ambos. Tsukauchi miró a Aizawa y, cuando sus ojos se encontraron, ambos asintieron en silencio. Las historias de Izuku eran muy increíbles, pero era la verdad. Sienten que su mente se vuelve papilla lentamente cada segundo que escuchan la palabra sobre el infierno y el cielo. Muy bien, sigamos adelante. ¿Por qué no regresaste después de resucitar? Preguntó Tsukauchi e Izuku simplemente levantó una ceja. Si estuvieras en mi lugar, ¿regresarías, detective? El silencio de Tsukauchi fue toda la respuesta que necesitaba. He vivido durante bastante tiempo, pasé más hambre de lo que comí, me trataron como a un esclavo solo porque traté de defenderme, me etiquetaron como si fuera una cosa, todo porque nací diferente. ¿Tienes idea de cómo se siente eso? Es como intimidar a un ciego por no poder ver o a un niño discapacitado en silla de ruedas, escupió Izuku. Estuve atrapado en el infierno durante mucho tiempo, detective. He visto muchas cosas que desearía poder olvidar, historias que esperaba no haber escuchado, he visto días más oscuros que la mayoría de las personas no encontrarían y he sobrevivido hasta estos días. Cruzó el brazo frente a su pecho mientras les contaba. Ambos lo miraron con expresiones desgarradoras, ya era bastante duro enterarse de su situación con el bullying y el abuso, pero pensar que tuvo que revivir el mismo trato en un lugar donde todas las almas condenadas vivían por la eternidad les hace pensar cuánto le ha fallado esta sociedad. El chico que está frente a ellos ya no es un niño pequeño, sino alguien que se vio obligado a convertirse en adulto en muy poco tiempo. Su trabajo como héroe y adulto era asegurarse de que la generación futura pudiera vivir fácilmente sin ningún remordimiento, pero él ya se veía y sonaba igual que los que estaban sentados en la silla frente a él. No se volvió así porque quisiera, sino porque se vio obligado a hacerlo. Izuku, ¿cuándo volviste a la vida? Preguntó Aizawa mientras se sentía nervioso por la respuesta a su pregunta. Izuku los miró a ambos con una mirada contemplativa mientras juntaba ambas manos. Sabía que en el momento en que respondiera esas preguntas, recibiría más preguntas, así que decidió seguir adelante y terminar con esto de una vez. Es difícil decirlo, dijo Izuku. Los tiempos se mueven de manera diferente en el infierno. Allí, las cosas tienden a volverse más lentas, lo que hace que la tortura parezca una eternidad. Volvía a la vida 5 días después de estar muerto. Pero si tuviera que decirlo, fueron aproximadamente 75 años desde que estuve en el infierno, dijo y ambos parecieron sorprendidos al escuchar eso. ¿Qué? Gritaron ambos al mismo tiempo. Ninguno de ellos podía creer lo que acababan de escuchar, 75 años atrapados en el infierno. ¿Cómo era eso posible? Aizawa miró el rostro de Tsukauchi, esperando que lo que acababa de decir no fuera más que una broma elaborada. Pero lo miró y, para su sorpresa, se encontró con la misma expresión de asombro, igual que Aizawa antes. Hablo en serio, dijo Izuku, no soy tan antiguo como ese All for One, pero tengo mi parte de larga vida. Ninguno de ellos podía creer lo que acababa de oír. El chico que estaba frente a ellos, al que habían identificado como un chico de 14 años, era un hombre de 89 años. Suena absurdo. ¿Cómo es posible? No envejeció en absoluto mientras estuvo sentado frente a ellos. ¿Por qué tu cuerpo no envejece si dices tener 3/4 de siglo? Preguntó Aizawa mientras parecía exhausto. Porque la que envejece es mi alma y no mi cuerpo. Mientras estuve en el infierno, mi alma se separó de mi cuerpo físico, lo que explica por qué mi cuerpo sigue siendo perfectamente el mismo, explicó Izuku. Ambos intentaron tomarse un momento para ordenar sus pensamientos ya que con cada momento que pasaba, se volvía aún más absurdo que antes y no sabían cuánto podrían manejarlo. ¿Qué pasa con los cuerpos que mataste? Desciframos tu mensaje oculto cuando mataste a las últimas 7 víctimas, Kirito Kazuaki, Miyamoto Komi, Kiyama Fui, Korda Egis, Tonieki y Maiki Fuya. Sabemos que eran anagramas del nombre de tu hermana y su amiga. ¿Por qué tomarte tantas molestias solo para enviar un mensaje? Preguntó Tsukauchi y si mató a un civil solo para hacer una declaración, entonces al menos será sentenciado a 40 años o tal vez más. Izuku sonrió mirando al detective, claramente no has hecho tu investigación sobre ellos. Tsukauchi se sorprendió un poco por la respuesta. ¿Qué quieres decir? Preguntó Tsukauchi.
Sin embargo, todo lo que obtuvo fue una sonrisa burlona de Izuku. Eso lo tengo que saber yo y tú lo tienes que descubrir. Tsukauchi rápidamente puso una nota mental para investigar la identidad de la víctima una vez que todo esto terminara, por lo que decidió continuar con la pregunta. Muy bien, siguiente pregunta, durante la primera vez que comenzaste tu cruzada, dejaste una letra D ardiendo en la escena del crimen en un bar abandonado cerca del barrio de Minato hace 5 meses. Muestra una fotografía de una puerta con una letra D grabada en llamas. ¿De qué se trataba todo eso?, preguntó Tsukauchi y de repente Izuku los miró a ambos con una expresión sonriente como antes. Tsukauchi había estado siguiendo este caso durante mucho tiempo, y después de que se enteraron de su objetivo, que es la clase 1 actual en el curso de héroe de la UA, ha estado tratando de encontrar una respuesta a este caso, ya que todavía tenía algunos espacios en blanco. La letra D que ha estado apareciendo es uno de los misterios que lo ha estado molestando durante bastante tiempo. No son más que un mensaje para alguien que conozco, dijo Izuku en voz baja y, por su expresión, Tsukauchi quería insistir aún más en el asunto. ¿A quién, si se puede saber?, preguntó Aizawa. Izuku simplemente puso su dedo frente a sus labios mientras sonreía. No has llegado allí. Él no se mueve, dijo Nezu. Eso es quedarse corto, respondió Endeavor. Entonces, de repente, la puerta se abrió con un fuerte golpe y Nightai entró apresuradamente en la habitación. Llegué lo más rápido que pude, ¿es cierto? Está. Dijo con urgencia. Véalo usted mismo, dijo Gran Torino señalando el espejo. Nightai miró en dirección a su bastón y se sorprendió al verlo. Él estaba allí. Izuku Yagi estaba allí vivo. Estaba sentado en una silla mientras Aizawa y Tsukauchi lo interrogaban mientras actuaba con calma y sin preocupaciones. Miró la cara del niño y rápidamente sacó su billetera del bolsillo y sacó una foto que obtuvo de Aizawa. Era una de las fotos que obtuvo de él unos meses después de que lo declararan muerto. Aizawa había hecho una copia de la foto que tenía con las caras de Izuku con todos, incluido él. Se quedó mirando la foto, que es una foto de cuando tenía 4 años, antes de que le diagnosticaran la enfermedad, con su amplia sonrisa y sus pecas en las mejillas. Era el último recuerdo que tenía de él y siempre miraba la foto de vez en cuando. Pero la persona que estaba en esa habitación era completamente diferente a la de la imagen. Todavía tenía el característico cabello verde rizado como en la imagen, pero su rostro era completamente diferente. No tenía una sonrisa como en la imagen. Sus ojos estaban llenos de vacío y huecos, no rebosaban de luz en la imagen. Y su figura había cambiado a más musculosa, casi como la de Aizawa. Dios mío, es diferente, murmuró Nightai. La última vez que lo vimos estaba flaco y desnutrido, pero ahora es una persona completamente diferente, dijo Nezu. Nightai miró la imagen y trató de compararla con el hombre detrás de la ventana. Es como si estuviera viendo a 2 personas diferentes. ¿Dónde están Toshinori e Inko?, preguntó Nightai, no gustándole la idea de que no estuviera presente en la habitación. Llevaban a Toshinori a la enfermería. Su cuerpo se estaba apagando por el estrés, y Recovery Girl estaba allí para controlar su estado. Inko también estaba allí para acompañarlo, explicó Nezu. Nightai se tomó un momento después de que su pregunta fuera respondida. Al menos no evadieron el asunto y se escondieron. Se unió a los demás para observar el interrogatorio que estaba sucediendo mientras se preguntaba qué le había pasado que había cambiado tanto mientras Endeavor se disculpa para salir. Muy bien, ahora que ya estás dando tu testimonio, dime una buena razón por la que no deberíamos arrestarte aquí y ahora, preguntó el detective con una mirada seria e Izuku simplemente se rió ante la pregunta. ¿Crees que puedes arrestarme?, preguntó Izuku. ¿Has estado durmiendo en el trabajo, detective, o simplemente no estás prestando atención? He oído hablar de eso, pero puedo dejarte vagar libremente después de saber lo que has hecho. Tsukauchi miró con una expresión seria. Bueno, tenías razón, dijo Izuku. Y de repente se le ocurrió esta idea interesante para mostrarles. Puede que fuera un poco dramático, pero también les mostró con quién estaban tratando. Está bien, déjame mostrarte algo, pero primero necesitaré tu arma, detective, preguntó Izuku. Ambos parecían sorprendidos por su solicitud. ¿Mi arma? Los ojos de Tsukauchi se abrieron como platos al oír eso. Quiso replicar, pero Izuku dijo rápidamente. No te preocupes, no lo usaré para dañar a nadie en este edificio. Tienes mi palabra. Tsukauchi sabía que estaba diciendo la verdad, pero la idea de entregarle un arma a un sospechoso podría costarle su placa. Pero de alguna manera, decidió sacar la pistola de su funda y colocarla sobre el escritorio.
Eizuku tomó el arma y la revisó para ver si estaba cargada o no. Nuevo Nambu M60, policía estándar, dijo. Y de repente, apuntó el arma directamente a su boca y apretó el gatillo antes de que nadie pudiera detenerlo. El sonido único de una bala saliendo del cañón del arma resonó en toda la habitación y todo el departamento se puso en alerta máxima. Al otro lado de la sala de interrogatorios, todos quedaron conmocionados después de ver la escena que pasó frente a sus ojos. El cuerpo de Izuku se quedó inerte y cayó sobre la mesa con sangre brotando de su boca. El olor a pólvora pasó por su nariz mientras Tsukauchi se quedó estupefacto después de ver el cadáver ensangrentado frente a él. No sabía qué decir. No debería darle un arma de fuego a alguien y mucho menos a un sospechoso y mira lo que pasó. Y de repente el cadáver de Izuku Yagi estalló en llamas. Tsukauchi y Aizawa gritaron en estado de shock y retrocedieron hacia el escritorio junto con todos los que observaban al otro lado de la habitación. El detective miró febrilmente a su alrededor en caso de que hubiera un vaso de agua en alguna parte, pero no pudo ver ninguno. Sin embargo, el cadáver se había convertido en un incendio forestal. Dio un fuerte grito y al segundo siguiente no había nada más que un montón de cenizas humeantes en el suelo. No tienen explicación de lo que está pasando. Primero Izuku le disparó un arma directamente a la boca, luego, de repente, su cuerpo sin vida cayó sobre la mesa y estalló en llamas y luego desapareció como si nunca hubiera estado allí. De repente, la puerta se abrió y entró Izuku, que parecía muy satisfecho. Pero lo más importante de todo era que estaba bien. Completamente bien. No tenía heridas ni heridas de bala ni nada. Izuku jadeó a Aizawa, pero, ¿cómo? Acabo de ver. Para sorpresa de Aizawa, Izuku simplemente sonrió sin ninguna preocupación y regresó a su silla. Esa es la razón por la que no pudiste hacer nada, dijo. Ya sabías de lo que soy capaz en camino, cuánto poder poseo. Ninguna prisión en ningún lugar del mundo podría retenerme y si quieres sentenciarme a muerte, podría resucitar yo mismo tal como lo viste. Y déjame agregar que mi poder no es un quirk, es algo que adquirí en el infierno, lo que significa que tu brazalete cancelador de quirk no funcionará conmigo. Acéptalo, estás en jaque mate aquí. No puedes matarme y no puedes encerrarme en prisión. Entonces, ¿cuál es tu próximo plan? Izuku los miró divertido. Entonces, ¿por qué permitiste que te capturaran? Preguntó Aizawa y de repente Izuku se quedó en silencio. Por lo que he visto en las noticias, podrías abrirte paso luchando en camino y escapar, pero en lugar de eso te entregaste y fuiste capturado por los héroes. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Es porque estoy tratando de atraer a los peces grandes, dijo simplemente Izuku. ¿El pez grande? Tsukauchi estaba confundido y la puerta se abrió de repente y apareció el presidente de la comisión de héroes. Es una mujer de mediana edad con una expresión estoica y férrea, con un par de ojos color turquesa y cabello rubio ceniza peinado hacia atrás. Lleva una chaqueta de traje negra y vestidos junto con una camisa morada y un collar. Entró en la habitación para examinar a todos los que estaban allí y sus ojos se fijaron en Izuku mientras lo veía sonreírle. Hola señora presidenta, es bueno verla, dijo simplemente mientras la miraba. Mientras tanto, el resto de la clase 1 había sido llevado a Aizawa después de que los héroes arrestaran a Burning Man en camino. Todos recibieron un mensaje de texto de su maestro diciéndoles que fueran al aula de la clase 1 a Enoa sin excepción, incluido el que se unió al rescate o su expulsión para toda la clase. Todos están confundidos sobre por qué se les dijo que vinieran en medio de la noche. La clase todavía está en un estado de confusión. Algunos de ellos pensaron que la escuela se enteró de su plan de rescate para salvar a Katsuki. Por supuesto, su maestro notará una rampa de hielo gigante que aparece de repente en camino en medio de la pelea, especialmente su sensei. Mientras comenzaban a agitarse y a pensar que su carrera como héroes terminaría, había 7 personas sentadas en silencio en sus escritorios con una mirada horrorizada. El resto no sabía qué les estaba pasando. Después de que le dijeron a la clase que pudieron rescatar a Katsuki, exhalaron un gran suspiro de alivio en su propia casa. Pero cuando los bombardearon con preguntas, ninguno de ellos respondió en su chat grupal. Todos parecían horrorizados, como si hubieran visto un fantasma, pero ninguno dijo nada. Incluso el bocazas Katsuki, que estaba siendo secuestrado, estaba sentado en silencio, con expresión aterrorizada y apretando los dientes con frustración. ¿Creen que el sensei sabe sobre nuestro plan de rescate? Uraraka preguntó a la clase que estaba en un estado de confusión. Esa es la única explicación para reunirnos en la escuela.
Todos sabemos sobre el plan, excepto Hiroi Hagakure, que todavía estaba desmayado por el gas villano, dijo Tokoyami mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. ¿Qué nos va a pasar? Nos van a expulsar. Mina se preocupó por su situación. Sin embargo, la expulsión era la menor de las preocupaciones de los 7, ya que estaban sentados en sus escritorios luciendo totalmente sorprendidos. Shoka, que los vio en silencio todo el tiempo, comenzó a hacer la pregunta que todos tenían en mente. Chicos, ¿qué está pasando? ¿Por qué están actuando en silencio desde que llegaron aquí? Sí, ustedes han estado actuando de manera extraña desde que regresaron de camino, agregó Kaminari. Pero todos permanecieron en silencio y sin responder a ninguno de sus llamados, como si no los escucharan en absoluto. Chicos, digan algo, les volvió a llamar Kaminari. Sin embargo, no obtuvieron respuesta. Chicos, ¿están bien? Preguntó Shoka una vez más. Por supuesto que no, dijo alguien. Y la puerta del aula se abrió y entró Endeavor, luciendo muy sombrío. Parecía exhausto y se sentía estresado. Teniendo en cuenta lo que aprendieron en camino, no creo que ninguno de ellos pueda actuar igual que ustedes, dijo Endeavor mirándolos hacia atrás en silencio. ¿Alguno de ustedes 7 se va a comportar como un hombre o quieren que lo diga yo? Preguntó Endeavor con dureza a los que estaban presentes en camino. Y finalmente, Izumi dijo en un tono tembloroso mientras miraba sus pies. Está vivo, mi hermano, está vivo, es el hombre ardiente, dijo Izumi y todos en la habitación quedaron en shock, tal como lo estuvieron en camino. Necesito hablar con él a solas, dijo el presidente y tanto Aizawa como Tsukauchi parecieron sorprendidos. Pero señora, le interrumpieron. Ahora, detective, no voy a volver a preguntar, dijo una vez más en un tono más firme. Y ambos salieron de la habitación y se unieron al resto que miraba desde la ventana. Entonces un hombre de traje negro le puso rápidamente unas esposas en el trasero, dejándola así sola con él en la habitación mientras sus hombres esperaban fuera de la puerta. Debe ser muy valiente o muy tonto para venir aquí, señor Izuku, el presidente lo miró. Depende de cómo lo mires, dijo simplemente. Ten en cuenta que tu opinión significa poco para mí. Podría hacer que te expulsaran de este país y nadie se molestaría en mirarte, dijo mientras cruzaba los brazos. Sin embargo, Izuku no se inmutó por su amenaza y le sonrió. Debes ser muy bueno borrando cosas, tal como borraste mi caso, dijo Izuku y el presidente mostró una pequeña señal de sorpresa. Sé que tú y todos los miembros del HPSC encubrieron mi muerte bajo la alfombra para asegurarse de que su héroe favorito fuera inocente de sus crímenes. ¿Cómo obligaron a la UA a aceptar a los 23 para que ingresaran al curso de héroes de la UA? ¿Crees que puedes amenazar a este país, incluido al mismísimo símbolo de la paz? Podríamos haberte arrestado basándonos en tu testimonio anterior y no volverías a ver el sol nunca más, le amenaza. Tenga cuidado, señora presidenta. No querrá convertirse en enemigo de alguien de mi calibre. Podría morder más de lo que puede masticar, dijo sonriendo mientras la miraba. No creo que se dé cuenta de que podría destruir su país y a sus héroes en cuestión de segundos. ¿Crees que podrías hacer eso? Puedes actuar como si fueras todopoderoso y todo eso, pero, lo miró. Oh, no estoy hablando de mis poderes aquí. Estoy hablando de lo que podía hacer antes de obtener estos poderes, dice el presidente confundido. ¿Te referías a cuando no tenías ningún don? ¿Y qué podías hacer? Lo desafió. Supongo que no leíste mi expediente a fondo, pero de nuevo yo no era más que un niño sin peculiaridades que no representaba ninguna amenaza a tus ojos, se rió entre dientes. Déjame darte una pista. Un cuaderno que hice en su día. Eso es todo lo que se necesita para romper la compostura en el rostro del presidente. Supongo que empezaste a recordar que he estado haciendo análisis sobre héroes desde que era pequeño como otra forma de ser un héroe. Pero ustedes, perros del gobierno hambrientos de poder, no pensaron mucho y simplemente vieron mi cuaderno como una broma. Pero la información tenía poder y podría destruir incluso el mundo si se usara adecuadamente. El presidente parecía estar en shock, pero rápidamente se recompuso. Sabíamos lo de tu cuaderno y ya lo habíamos guardado en un lugar seguro cuando fuimos a tu casa la noche en que moriste. Recogimos los 13 cuadernos de un escondite secreto en tu habitación, dijo la presidenta e Izuku simplemente le sonrió burlonamente. ¿Y quién creó esos cuadernos, si se me permite la pregunta? La poca confianza que le quedaba se estaba desvaneciendo rápidamente desde que se dio cuenta de lo que quería decir. ¿No crees que hago otra copia y la escondo? Esos cuadernos fueron el trabajo de mi vida cuando todavía no tenía ningún don. Sabía que uno de esos cabrones los encontraría y los destruiría frente a mis ojos para destruir cualquier esperanza que me quedara.
Así que planifiqué con anticipación y escondí otra copia, le explicó y ella se sorprendió al escuchar sobre su planificación anticipada. Puedo simplemente hacer otra copia y enviarla a todos los gobiernos del mundo. ¿Qué crees que pasaría si lo hiciera? Se desataría una gran guerra en todo Japón y tu nación sería literalmente un libro abierto, le dijo con una sonrisa de satisfacción. ¿Ese cuaderno del que me hablaste, lo tienes contigo?, preguntó ella intentando negociar con él. No, pero puedo arreglar que lo leas, respondió simplemente mientras le sonreía. Usted no hace arreglos por mí, señor Izuku. Tengo gente para eso. No estoy exactamente segura de lo que hay en este libro, pero dudo que me interese. Lo miró con ojos amenazadores, pero él simplemente no parecía asustado. Ya hemos leído ese cuaderno suyo que quedó en su habitación y conocemos su contenido, ¿y cree que podría amenazarnos con esta información obsoleta? Es un análisis de héroe sobre un héroe. Y ella se rió de lo que acababa de decir. Bueno, de cientos de análisis que usted tuvo durante su vida, dijo. Lo voy a resumir. Era un análisis de cierto héroe entre los 10 primeros. Y esta información en particular, quizás quieras mantenerla en secreto. Es información de alto secreto sobre el don de All Might, dijo Izuku y el presidente intentó no parecer sorprendido. ¿Y dónde está ese cuaderno que contenía la información?, preguntó. 20 copias diferentes en 20 lugares distintos. Puedo llamar a mi socio ahora mismo y él puede enviarte la copia digital, respondió. No por teléfono. Haz que tu socio lo traiga aquí, le dijo y, por su tono, no era una petición sino una orden. Estas son las condiciones. Puedes leerlas por teléfono, o puedes leerlas en las noticias. Tú decides, la amenaza. Esperó un momento para pensar en su elección, ya sea que estuviera mintiendo o no, pero en base a sus palabras y reacción, parecía confiado. Pensó por un momento. ¿Es posible que él sepa sobre la peculiaridad del símbolo de la paz y su secreto? Escuchó que nunca le contó a su hijo sobre su identidad secreta, así que es posible que esté mintiendo. Pero ella decidió acceder y le dijo que le enviara el contenido del archivo a su teléfono. Sacó un teléfono celular de su abrigo y marcó un número en su teléfono de su instrucción y lo puso en altavoz, luego escuchó a un hombre hablando desde el otro extremo del teléfono e Izuku le dijo que le enviara el archivo directamente a su teléfono. Y después de eso, miró su teléfono y un número desconocido le envió el archivo y lo leyó con atención. Sus ojos quedaron atónitos por el contenido de la información. El archivo era verdadero, todo estaba escrito con todo detalle. El nombre del don, el origen, sus usuarios actuales, de qué es capaz, el método de transferencia, todo estaba allí. ¿Cómo supiste sobre el Quirk?, preguntó ella mientras parecía estupefacta. La frustración debe estar matándote ahora mismo. Izuku sonrió al ver su expresión. Ella caminó hacia su silla mientras exhalaba mucho aire tratando de calmarse y luego comenzó a murmurar. Hace mucho tiempo que me comprometí a poner a mi país por delante de mí, como una madre hace por su hijo. Y pensé que lo que estaba haciendo era noble y que sería recompensado. ¿No ves que también soy un peón en esto? El poder que se ha apoderado de este país es como un cáncer y no se detendrá ante nada. Está fuera de mi control. Así es, respondió, sufrí durante 10 años en esa casa, donde mi vida entera quedó arruinada por el sistema que ustedes ayudaron a construir, ¿saben? Me juré a mí mismo que me vengaría de aquellos que me hicieron daño. Y la sociedad de héroes que ustedes ayudan a proteger con tanto esfuerzo, será la primera en mi lista de venganzas. Sabiendo que no ganaría, decidió buscar una manera civilizada de solucionar todo este lío. Decidió hacer un pacto con el diablo, uno en el que ambas partes no tuvieran que sufrir en absoluto. Dime qué quieres de mí, dijo ella. Primero, quítame las esposas, le dijo Izuku, y ella se quedó confundida al escuchar la primera petición. ¿Podrías romperte tan fácilmente? ¿Por qué? Es una cortesía común liberar a alguien que está esposado, algo que se podría hacer, dijo. En segundo lugar, quiero que todas las personas que fueron desmanteladas por mi acoso, por lo que me pasó en los últimos 10 años, se enfrenten a un castigo apropiado. Familia, amigos, estudiantes, maestros, oficiales de policía e incluso mi vecino en mi antigua casa. Todas las personas que han estado evitando el castigo debido a mi caso que mantuviste oculto durante un año, quiero que se enfrenten a su castigo. Ella se sorprendió al escuchar que él quería que los responsables de lo que le sucedió fueran llevados ante la justicia, incluida toda una clase del curso de héroes de la UA, sin mencionar al propio símbolo de la paz y a su esposa. Ella quería discutir con su demanda, pero él no le dio la oportunidad y siguió hablando y su próxima demanda la sorprenderá aún más. Y por último,
Quiero un indulto presidencial para mí, que me exonere totalmente de todos mis crímenes. Y lo quiero hoy mismo. La miró. Entonces el presidente se sentó rápidamente en una silla cercana y miró con incredulidad, sin poder comprender lo absurdo de sus demandas. Estás loco. No puedo conceder indultos a quien yo quiera. Hay un proceso, unas reglas, trató de razonar con él. Esto no es una excepción. Se le entregará un documento para su aprobación, como cualquier indulto. Lo firmará y luego lo presentará ante el fiscal general, quien lo enviará al registro presidencial, le dijo Izuku. Está bien. Firmaré lo que necesites que firme, responde ella, frustrada. El presidente decidió aceptar sus condiciones, para gran consternación de ella. Ella sabe que concederle el indulto sería una gran pérdida, pero sin ninguna prueba, podría manipular el documento o perderlo accidentalmente durante el proceso y él no lo notaría. Eso es muy amable. Pero ambos sabemos que no es suficiente. Izuku la miró sabiendo que ella podría intentar apuñalarlo por la espalda. ¿Qué quieres de mí? Te abriré yo misma y te sacaré de aquí. ¿Qué? ¿Quieres que te invite a cenar cuando salgas? Me miró con incredulidad. Supongo que ya no soy tan confiado como antes. Especialmente con el papeleo. Es muy fácil perderlo. Ahora, quiero que salgas ahí delante de todos y anuncies mi indulto total en vivo por televisión, le dijo Izuku y ella rápidamente pareció como si él se hubiera vuelto loco. Estás loco. Las cosas no se hacen así. Esto no es un vacío. La gente hará preguntas, tartamudeó. Perdón. Al escenario. Ahora, la interrumpió y la hizo callar. Si mis 3 demandas se cumplen, mantendré la boca cerrada sobre la identidad secreta de All Might y su sucesor actual y su quirk transferible junto con cualquier otra información que posea sobre los quirks de los otros héroes y su identidad que he analizado durante casi 10 años. Tus héroes estarán completamente expuestos a un ataque y los crímenes se intensificarán en tan solo una semana, hasta que no quede ninguna ciudad para que gobiernes. Hazlo y no filtraré la información que poseo y desapareceré para siempre. O resolveré el asunto con mis propias manos. Izuku le dio su ultimátum final mostrando lo serio que es. Ella lo miró a los ojos y finalmente se dio cuenta de lo serio que era el asunto. No había lugar para la negociación, él hacía la demanda y ella era la que tenía que cumplir. La repentina verdad que la golpeó fue que no estaba hablando con Burning Man en ese momento, sino con Izuku Yaji, el chico sin don que no significaba nada en este mundo. Después de que el interrogatorio entre Izuku y el presidente llegó a su fin, ella inmediatamente llamó a todos los que sabían sobre el caso, desde todo el personal de la UA, All Might, Viridian Storm, Endeavor y su esposa, Gran Torino, Night Tai y sus compinches, el detective Tsukauchi, el jefe de policía y algunos altos mandos del HPSC, para reunirse en la sala de conferencias en la estación de policía. El ambiente en la sala de conferencias no era agradable y parecía que estuvieran en un funeral. Ninguno de ellos podía creer la información que acababan de recibir en su camino hacia aquí. Izuku Yaji, hijo de All Might y Viridian Storm, el héroe número 1 y número 16 que fue declarado muerto hace un año, en realidad está vivo y acaba de matar al símbolo del mal frente a una cámara en vivo para que miles de personas lo vean. Toshinori está sentado en una silla intentando recomponerse tras su repentino desmayo, con su esposa a su lado intentando calmarlo. Gran Torino está de pie al costado de la pared con una expresión terrible y se ha mantenido en silencio desde que comenzó el interrogatorio. Casi todos en la sala no sentían que esta conversación fuera a ser agradable. Luego de que la presidenta entró en la sala, comenzó a abordar la situación. Señora presidenta, ¿qué pasa?, preguntó el jefe con tono firme. Se tomó un momento antes de explicarlo. Nos enteramos de que el señor Izuku había exigido algunas cosas a cambio de no filtrar información secreta que amenaza la seguridad de esta nación. Casi todos se quedaron con la boca abierta al oír eso. ¿Qué?, gritaron todos. Mi hijo nunca amenazaría a nadie, declaró Toshinori en voz alta. Señora presidenta, no puede considerar esto. No estamos siguiendo una orden de un terrorista, dijo el hombre de traje negro de HPSC, mirándola y pensando que se había vuelto loca. En este momento la seguridad de nuestra nación ya está en peligro, y por mucho que me cueste admitirlo, debemos considerar la posibilidad de aceptar este acuerdo para encontrar una manera civilizada de resolver este asunto, dijo mientras cerraba los ojos y aceptaba la situación. Entonces, mientras todos aún están en estado de shock, Inko camina hacia ella tratando de hacerle la pregunta que teme en su mente. Señora presidenta, ¿es cierto que es mi hijo? Por favor, necesito saberlo. ¿Es cierto que es mi hijo o no?
Preguntó Inko mientras lloraba. Ya lo hemos confirmado con 3 pruebas de ADN diferentes y resulta que es cierto. Lo siento, pero el hombre sentado allí es realmente Izuku Yaji, confirmó mientras asentía con la cabeza. Y pronto Inko empezó a perder fuerza y su rodilla empezó a temblar. Su hijo estaba vivo. No podía creer que eso fuera cierto. Había estado rezando a Dios todos los días con la esperanza de que su hijo fuera feliz y pensar que estaba aquí. Necesitaba verlo, necesitaba decirle que lamentaba haber fallado como madre y esperaba obtener su perdón. ¿Dónde está? Necesito hablar con él. Inko intentó correr hacia la puerta. Si haces eso, saldrás en una urna, dijo Aizawa en voz baja solo para que Midnight lo escuchara. No, ahora mismo está todavía en la sala de interrogatorios y nadie puede entrar allí, afirmó con tono firme. Señora, por favor, es mi hijo y necesito verlo. Como sus padres, teníamos los derechos, añadió Toshinori. ¿Estás seguro, Toshinori? Preguntó Nezu. Toshinori e Inko giraron la cabeza respectivamente y miraron al director, que estaba parado cerca de Aizawa. ¿De verdad puedes decir que es tu hijo a pesar de todo lo que está pasando entre ustedes dos? ¿Todas tus acciones, tu hija y sus amigos? ¿De verdad puedes decir que son sus padres? Preguntó Nezu con un tono serio. Ambos se quedaron en silencio rápidamente, sin mirarlo a los ojos. Sabían que, una vez que se resolviera todo este asunto, nunca podrían ser una familia, pero tenían que intentarlo. Ya nos han revelado que tu hijo es el hombre ardiente que ha estado matando criminales durante el último año. Y a juzgar por cómo reaccionó en camino, ciertamente sentía un odio tremendo hacia ambos, añadió Aizawa. Pero realmente lo extrañamos. Sé que cometimos un error, dijo Toshinori. Hiciste más que arruinarlo todo, toda esta situación se fue al carajo por culpa de una mala crianza. Tu crianza. Gritó Aizawa con rabia. Aizawa corrió hacia Toshinori y trató de decirle lo que pensaba cuando Present Mickey y Black rápidamente lo detuvieron mientras Tsukauchi sostenía a Toshinori en su lugar con el jefe parado en el medio tratando de calmar la situación. Muy bien, separaos los dos. Les dijo el jefe a ambos, señora presidenta, usted dijo que exigió algunas cosas más, ¿podemos escucharlas? Entonces todas las miradas se dirigieron repentinamente hacia ella mientras intentaba encontrar la fuerza para decir la información que necesitaba decir. Exigió que todos los responsables de su muerte fueran castigados severamente y llevados ante la ley, incluidos sus padres y los amigos de su hija, explicó y todos quedaron atónitos. ¿Eso significa? Murmuró Nezu. Sí, todos los responsables de su escuela, profesores, barrio y todos ellos deben ser llevados a la corte y enfrentar su castigo, dijo la señora presidenta y rápidamente todos se dieron cuenta de lo que esto significaba. Así que todos los que han arruinado su vida en los últimos 10 años. Es como arrastrar a la mitad de la población de Japón a un tribunal, dijo Midnight al darse cuenta de la situación. Podemos castigar fácilmente a la escuela y a los profesores, incluido el vecindario y otros. Pero, dijo Tsukauchi mientras desviaba la mirada hacia las dos personas principales en la sala. Son ellos los que son complicados, dijo Nezu mirando a los Yaji, si arrastramos al símbolo de la paz y a su esposa a la sala del tribunal y los sentenciamos por sus crímenes, entonces el mundo entero quedaría en shock al enterarse de ello. Sin mencionar que los crímenes se intensificarían en cuestión de segundos después de conocerse la noticia. ¿Se imaginan el próximo titular de las noticias de mañana? El símbolo de la paz descuidó a su hijo. Los medios de comunicación se darían un festín, continuó Present Mick. ¿Y qué pasa con la reputación de UA? ¿Qué pasaría si se enteraran de que toda la clase del curso de héroes está siendo arrestada por los crímenes que cometieron en el pasado? Dijo Midnight mientras reprendía su situación. Los padres nos demandarían por mantenerlos en una escuela cerca de sus hijos, dijo Snape. La pregunta es si los castigaríamos como All Might y Viridian Storm o como Toshinori e Inko Yaji, preguntó Naekta y a quién castigar. Mientras todos lo discutían, Tsukauchi avanzó en dirección a Toshinori y le dio un puñetazo en la cara, inmediatamente cayó al suelo y todos dejaron de hablar y miraron al detective. Te dije que tenías que confesar desde el principio. Te advertí que tus crímenes eventualmente te alcanzarían algún día y no me escuchaste. Pero en lugar de esto, tuviste que traer al HPSC para encubrir todo tu lío porque no quisiste enfrentarlos. Ahora mira lo que pasó, todos nosotros tuvimos que pagar por tus errores. ¿Ves cómo toda esta situación se ha convertido en todo por tu error como padre? Tsukauchi gritó a la cara sintiendo que el estrés del caso se había apoderado de él. Toshinori miró a su amigo con miedo. Hasta donde él sabía, nunca lo había visto actuar así.
Ya sea por el estrés del trabajo o por la falta de sueño, pero en ese momento, Toshinori supo que realmente había cometido un error y que no había ninguna posibilidad de que su amistad con el detective volviera a ser la misma que antes. Detective, no puede golpearlo, es el símbolo de la paz, le advirtió el jefe. No estoy golpeando al símbolo de la paz, señor, estoy golpeando a un padre negligente, respondió Tsukauchi mientras seguía golpeándolo en la cara. Basta. Gritó Nezu a todos. Se dio cuenta de que toda esta situación había empeorado y necesitaba ayudar a controlar la situación. Podemos quedarnos aquí y discutir sobre lo mal que están Toshinori e Inko como padres y como seres humanos, pero eso no cambia el hecho de que necesitamos decidir cómo abordar este asunto. Ahora, señora presidenta, ¿Izuku tenía alguna otra demanda que debamos saber? Nezu le preguntó y todos los ojos estaban puestos en ella una vez más. Él exigió que yo le concediera un indulto presidencial, exonerándolo completamente de todos sus crímenes. Una vez más, todos quedaron boquiabiertos al escuchar la demanda. ¿Qué? Dijo Toshinori en estado de shock. Dios mío, murmura Aizawa. Esto es un desastre, dijo el jefe sabiendo la gravedad de esa petición. Él ya había planeado esto, dijo Naiktai desde atrás. Todos excepto Nezu lo miraron queriendo preguntar de qué estaba hablando. ¿Qué quieres decir? Preguntó Tsukauchi y Naiktai se lo explicó a todos. Él sabe que la señora presidenta solo puede conceder un indulto a una sola persona durante su inscripción como candidata a la presidencia. Izuku sabe que ella no se lo ha concedido a nadie desde que se convirtió en presidenta, por lo que la amenaza con que se lo conceda a él en su lugar. Estratégicamente, le otorgaríamos la libertad condicional a All Might debido a los crímenes que cometió como héroe y como padre. Pero como él ya hizo la demanda de primera mano, ya no podemos hacerlo, agregó Nezu. Bueno, eso es simple, todo lo que teníamos que hacer era dárselo a Toshi y le damos a Izuku uno falso, sugirió Inko y casi la mitad de los adultos en la habitación parecían enfurecidos con su sugerencia. Eso tampoco funcionará, afirmó la señora presidenta. ¿Por qué no? Preguntó Inko. Porque me ha exigido que anuncie su indulto en directo por televisión. Nos está obligando a demostrar que no le vamos a traicionar en el futuro, explicó y todo el mundo se quedó aterrado al oírlo. Con el anuncio de la libertad condicional por parte de la señora presidenta en televisión, no hay lugar para la falsificación del documento. Incluso si el documento fuera falso, su propia palabra tendría más peso que un solo trozo de papel guardado en un archivo presidencial, dijo Aizawa al darse cuenta de la situación. Ha estado planeando esto durante mucho tiempo, dijo Aizawa en voz baja. ¿Qué? Se animó Endeavor. Allí dijo que lleva mucho tiempo en el infierno, 75 años para ser exactos, y que desde entonces está planeando su venganza. Ya tiene todo calculado desde el principio. Cuando se dejó capturar, dijo que estaba tratando de atraer a los peces gordos. Sabía que la señora presidenta vendría a la sala de interrogatorios y querría tener una conversación privada con él. Desde el principio, ya estábamos cayendo en su trampa, explicó Aizawa. Un individuo con una fuerza que podría rivalizar con All Might en su mejor momento y con una inteligencia del calibre de Nezu. Es un individuo peligroso, dijo Naiktai mientras se arreglaba las gafas. ¿Y qué haría si no cumpliéramos sus términos? Preguntó Nezu mientras temía saber la respuesta a su pregunta. Él publicará toda la información que posee sobre cada héroe en Japón, incluidos los 10 mejores héroes, desde sus identidades, peculiaridades, sus fortalezas y debilidades al público. Incluida la información que tiene sobre ti, All Might. La señora presidenta lo miró, quien también estaba sorprendida. Él sabe acerca de tu quirk y eso fue todo lo que le tomó entender la gravedad de su situación. ¿Pero cómo? Creí que habías dicho que tu hijo no lo sabía. Endeavor lo miró enfurecido. No sé cómo, pero él lo sabe. Me envió un archivo con información detallada sobre su quirk a mi teléfono y amenazó con publicarlo, explicó. ¿Es posible enviar un virus? ¿Hackear su teléfono e intentar destruir el archivo? Le sugirió uno de los superiores, pero ella rechazó la idea. Incluso si destruyéramos el archivo, él tenía los otros 19 archivos escondidos en una ubicación diferente, lo que hace imposible para nosotros destruirlo. Espero que estés orgulloso de tu acción, Toshinori, dijo Recovery Girl en voz baja. Entonces la pregunta que teníamos que hacer era, ¿sacamos a la luz los crímenes del símbolo de la paz o detenemos a Izuku para siempre? Nezu preguntó a todos en la habitación, y la atmósfera en la sala de repente se desvaneció. Estaban atrapados en sus propios pensamientos tratando de encontrar la respuesta. Si deciden sacar a la luz el crimen del símbolo de la paz, entonces los crímenes seguramente se intensificarán, todo Japón se hundirá en el caos.
Pero si no lo hacen, entonces tendrán un tercer enemigo, uno con el que no tienen la confianza para lidiar ahora o en el futuro. ¿Cuál es el tamaño del daño?, preguntó uno de los altos mandos del HPSC buscando confirmación. Nezu parpadea junto con otros que comprenden cuán grave es realmente esta situación. China y Rusia lanzarán un ataque preventivo contra nuestra nación aproximadamente 3 horas después de la revelación. El mercado de valores japonés se desplomará más allá de lo creíble a las 9 de la mañana. Miles de empresas extranjeras se retirarán a sus propios hogares sin querer quedarse en una ciudad que va a ser una zona de guerra. Cientos de organizaciones criminales y criminales intentarán destruir la ciudad después de conocer la debilidad de los héroes. La causalidad de víctimas inocentes llegará a más de 1000 en horas, dijo Nezu, y todos parecían horrorizados por su situación. Y eso es solo el primer día, añadió Night Tai. ¿Imagina lo que pasó en una semana o un mes? Si en el futuro le dijeras a los niños que Japón será destruido por culpa de la mala crianza y el acoso escolar cometidos por un grupo de niños y padres por parte de un héroe profesional, entonces todos te mirarían como si estuvieras loco y pensarían que es un asunto de risa. Pero ninguna de las personas en la sala tenía sentido del humor. Y mientras los demás están en estado de pánico, Gran Torino decide tomar su bastón y dirigirse a la puerta mientras los demás lo miran confundidos sobre hacia dónde se dirige. Señor, ¿a dónde se dirige?, preguntó Toshinori. ¿Dónde más? Quería ver a mi nieto, dijo con indiferencia. Y rápidamente los ojos de Toshinori se animaron y se dirigió hacia él. Señor, por favor, es demasiado peligroso, al menos déjeme acompañarlo con mi esposa. Gran Torino agarró su bastón y lo empujó sobre las heridas en su abdomen. Hizo una mueca de dolor mientras estaba tendido en el suelo. Tú te ocuparás de este asunto, Toshinori. Es un maldito desastre y lo vas a solucionar como sea. Le reprende Gran Torino. Y se dirigió hacia la puerta para encontrarse con su nieto, a quien nunca había visto antes. Continuó caminando dejando a los jóvenes lidiando con sus problemas. Izuku estaba sentado en su silla mientras jugaba con el encendedor que guardaba en su bolsillo. Lo encendía y apagaba constantemente mientras observaba las llamas del encendedor. Después de hacerle la demanda a la presidenta, ella salió rápidamente y trató de discutir el asunto. Él le dio 3 horas como máximo para discutir el asunto o tomaría las cosas a su manera. Y de repente se abrió la puerta y miró en esa dirección, pensando que era uno de sus padres de mierda o el presidente. Pero en cambio, se encontró con un anciano flacucho con un traje amarillo. El baño está en la puerta de al lado, viejo, bromeó Izuku. No, estoy justo aquí donde quería, dijo Gran Torino mientras entraba en la habitación. Se sentó justo frente a Izuku antes de ponerse su bastón y mirarlo fijamente. ¿Qué quieres, viejo?, preguntó Izuku. No sé si lo recuerdas, pero, dijo Gran Torino, eres el anciano que apareció en Osu, el que sacó a esos 2 bastardos de mi camino para ponerlos a salvo, le dijo Izuku con frialdad. Sí, puede que no lo sepas, pero yo fui ese mentor de bufón, continuó y, de repente, la temperatura de la habitación bajó unos pocos grados. Así que tú eres ese bastardo mentor. ¿Qué? ¿Viniste aquí para decirme que lo que hice estuvo mal? ¿Quieres que los perdone por lo que han hecho desde que cambiaron?, preguntó Izuku en voz alta y, basándose en cuál podría ser su respuesta, probablemente debería quemarlo. Sin embargo, Gran Torino simplemente respondió. No, no estoy aquí para pedirte que reconcilies tu relación con tus padres. E Izuku levantó la ceja luciendo interesado. Entonces, ¿qué quieres? Vine aquí para ver a mi nieto, dijo Gran Torino, e Izuku estaba un poco sorprendido y confundido. Puede que no lo sepas, pero Toshinori nunca menciona nada sobre tener un hijo. Solo me dijeron que tenía una hija. Bajó la mirada tratando de ocultar las lágrimas en sus ojos. Eso es porque yo no era su hijo. Sé que mi padre es en realidad Hisashi Midoriya, el mismísimo Salamandra, afirmó Izuku, y Gran Torino se sorprendió de que supiera sobre su padre. ¿Cómo hiciste? Miró sorprendido. Conozco a mi padre, allá en el infierno, dijo Izuku, y los ojos de Gran Torino se abrieron de par en par. Olvidé que estabas atrapado allí, dijo Gran Torino. Sí, ya sabes lo que dijeron, que los muertos no cuentan cuentos. Resulta que la gente habla cuando muere. Izuku dijo. Entonces, ¿por qué estás aquí? Te dije que vine a conocer a mi nieto. He pasado casi una década sin saber nada de tu existencia. Seas o no hijo de Toshinori, no llego a conocerte en absoluto, dijo Gran Torino con expresión triste. Izuku miró su expresión y supo que el bastardo de su padre nunca se molestaba en presentarlo a nadie. Apenas sabía que existía en primer lugar, y mucho menos que le presentaron a un miembro de la familia. No es tan mezquino.
Su odio es hacia aquellos que le hicieron daño, y claramente él no está en la lista. Muy bien, ¿qué quieres saber? Preguntó Izuku mostrando un atisbo de sonrisa. ¿Qué tal si empezamos desde el principio? Si te parece bien, preguntó Gran Torino mientras arreglaba su postura. Bueno, mi comienzo fue una mierda, respondió. Bueno o malo, quiero saberlo, respondió Gran Torino. Bueno, supongo que vamos a necesitar algo de beber, juntó ambas palmas y de repente apareció una botella de whisky junto con 2 vasos y los colocó sobre la mesa. Lo sirvió y se lo entregó. Muy bien, empecemos desde el principio, ¿vale? Todo empezó cuando tenía 4 años, levantó su vaso y bebió su contenido antes de explicarle su historia a su abuelo. Poco después de que terminara la reunión, todos comenzaron a reunirse y le dijeron a los guardias que trajeran a Izuku a la sala para discutir los términos del asunto. Izuku caminaba hacia la sala de conferencias con esposas colocadas en las muñecas y las piernas con cadenas a cada lado acompañado por media docena de oficiales de policía con sus armas listas para disparar. Continuó caminando con el mismo atuendo antes de continuar observando a los alrededores, incluidos los oficiales que sostenían sus armas. Finalmente, se encuentran ante la enorme puerta de madera con manijas doradas a cada lado. Uno de los oficiales toca la puerta antes de entrar e Izuku ve que todos están allí, desde su tío Aizawa, el detective Tsukauchi, el jefe de policía, Gran Torino, Endeavor y su esposa, todo el personal de la UA, incluidos Nezu, Naektai y sus compinches, la señora presidenta y algunos altos mandos, y su desdichado padre. Pronto los oficiales desbloquearon la cadena de sus piernas y comenzaron a esperar en la puerta principal, en estado de alerta, en caso de que algo saliera mal. Y cuando la puerta se cerró, Toshinori decidió entrar mientras miraba a su hijo. Ya había pensado en ello durante un rato y decidió que era hora de que le dijera la verdad. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Hijo, se dirigió a él, pero Izuku no respondió ni le dirigió una mirada. Sé que esto no cambia nada, pero después de lo que acaba de pasar, creo que necesitas saber, mereces saberlo, dijo Toshinori y rápidamente adoptó su personalidad de All Might frente a todos, incluido Izuku. Algunos de los superiores se sorprendieron de que revelara su identidad tan fácilmente, mientras que Izuku simplemente lo miró por un momento antes de decir sus palabras con una voz apagada y aburrida. ¿Qué? ¿Esperas que te bese los pies o algo así? Y rápidamente All Might se sorprendió por su respuesta. Siempre supo que su hijo admiraba a los héroes, especialmente a él, a pesar de que nunca le había dicho su identidad secreta. Sabía que había cometido un error al decir esas palabras en la azotea hace apenas un año, pero pensó que al revelar su identidad, tal vez podría obtener algún tipo de comprensión de por qué se mantuvo en secreto. Así que rápidamente se transforma de nuevo en su yo normal mientras tose un poco de sangre. Ya conocía tu identidad secreta desde hace mucho tiempo. No eres exactamente un maestro del engaño, pero eres un maestro de las mentiras y el secreto, lo elogió Izuku. ¿Pero cómo? ¿Cómo supiste sobre mi identidad? ¿All for One te lo contó? Preguntó Toshinori mientras buscaba una respuesta. Sin embargo, Izuku sonrió. Vamos Toshinori, piénsalo bien. ¿Cuál es el peor momento para que me entere de tu identidad? Y Toshinori comenzó a pensar en lo que podría llevar a su hijo a saber sobre su identidad. Él y su esposa comenzaron a pensar mucho sobre ello y casi no encontraron nada. Sabía que siempre regresaba a casa tarde en la noche o cuando todavía estaban en la escuela. E incluso si regresaba temprano a casa, siempre iba a un callejón oculto y se transformaba de nuevo a su forma normal para evitar que lo atraparan. La única vez que casi comete un desliz fue durante el USG donde casi se queda sin tiempo. Pero en ese entonces, Izuku no se unió a la redada. Shigaraki dijo que deseaba estar allí para unirse, pero no lo está. Toshinori entonces empezó a pensar en lo que había pasado el año pasado y dijo que fue el peor momento, y eso empezó a afectarle mucho. Sus ojos empezaron a abrirse mucho, dándose cuenta de lo que estaba hablando, y una sensación de miedo empezó a invadirlo. ¿No me lo digas? Toshinori parecía sorprendido. Así es, el día que reveles tu identidad a tu futuro sucesor. Ahí es donde me entero de ello. Su sonrisa maliciosa comenzó a mostrarse bajo su rostro mientras miraba a Toshinori que era un completo desastre. Por favor, déjame explicarte, dijo Toshinori. Cállate, no estoy aquí para escuchar divagaciones de un fracasado, dijo, apartando a su padre y encontrando a alguien que le sostenía la mano. Izuku, ¿realmente eres tú? Dijo Inko mientras sollozaba. De repente, su mano empezó a sentir una cierta cantidad de calor y se vio obligada a retroceder.
Vio que la mano que lo sostenía comenzaba a arder levemente y la sostuvo mientras la sacudía tratando de quitarse el dolor. Inténtalo una vez más y pintaré todo tu cuerpo con una quemadura de 3er grado, dijo con frialdad y continuó caminando mirando a Nezu y a la señora presidenta. ¿Tenías algo que yo quería?, preguntó mientras los miraba a ambos. La sala quedó en silencio mientras todos los presentes empezaban a esperar a que se tomara la decisión al respecto. El resultado de esta decisión afectará en última instancia a la seguridad de toda la nación. Lo hicimos y ya tomamos la decisión, le dijo Nezu. Muy bien, si los términos son satisfactorios, entonces no tendré ningún problema, dijo Izuku mientras se sentaba y colocaba su pie sobre la mesa. Y Nezu comenzó a abrir la carpeta frente a él y a leerla. Muy bien, comencemos con Katsuki Bakugou. Pero Izuku lo interrumpió rápidamente. Oh, no, comiencen desde el principio. Entonces podrían ir al final. Entonces Nezu dio vuelta el periódico para encontrar la página que buscaba y la leyó en voz alta para que todos lo oyeran. Muy bien, empezamos por el barrio de tu antigua casa. Basándonos en tu testimonio ante el detective Tsukauchi y después de hacer una investigación exhaustiva, decidimos que casi todo el vecindario será sentenciado a 5 años de prisión por acoso y un máximo de 10 años de prisión. Nezu le entregó un trozo de papel. Y aquí está la lista de todos los que han estado viviendo en el vecindario durante el tiempo en que te declararon sin don, puedes verificar los nombres tú mismo. Izuku leyó los nombres con mucho cuidado y le indicó a Nezu que continuara de todos modos. Bien, el siguiente paso es su escuela primaria. Ya hemos cerrado la escuela y todos los maestros y el personal han sido arrestados por las autoridades mientras hablamos. Han sido acusados de poner en peligro a un niño, negligencia infantil, etc., con un mínimo de 15 años de prisión. El siguiente paso es su escuela primaria. Y al igual que en su escuela primaria, hemos llevado a cabo una investigación y ya hemos arrestado a todo el personal, desde el maestro de aula, las enfermeras, incluido el director, por los delitos de negligencia infantil, poner en peligro a los niños, acoso infantil y otros delitos. Y al igual que la última vez, Izuku le indicó que continuara de todos modos. Entonces, los oficiales de policía que has mencionado. Tsukauchi y el jefe rápidamente mostraron una señal de disgusto. Ya hemos realizado una investigación exhaustiva en el departamento y hemos descubierto que algunos de los policías habían estado abusando de su autoridad y poder en el departamento. Ya los hemos detenido y los han despedido del departamento, arrestados y sentenciados a 20 años de prisión sin libertad condicional. Luego la Aldera Junior High, y rápidamente todos comenzaron a sudar profundamente sabiendo que esta era la escuela que le hacía sufrir más. Hemos llevado a cabo una investigación sobre la propia escuela y hemos encontrado pruebas sobre el acoso escolar que se produjo en la misma. Todavía estamos llevando a cabo la investigación en este momento, pero es seguro decir que, en función de los delitos que se produjeron, no podrán evitar el castigo, desde el abuso infantil, la puesta en peligro de los niños, el acoso físico, el acoso verbal, el uso ilegal de peculiaridades, la manipulación de pruebas y muchos otros. La mayoría de los estudiantes serán ingresados en un centro de detención juvenil hasta los 21 años y luego serán trasladados a una prisión para adultos para seguir cumpliendo su condena. El historial de acoso escolar quedará marcado en su expediente personal para el resto de su vida. Y en el caso del profesor, cumplirá una condena de 30 a 40 años en prisión. Y los siguientes son los estudiantes actuales de la clase 1 del curso de héroes de la UA. Basándonos en el testimonio que usted e Izumi Yagi dieron hace un año, y con la cantidad de evidencia que hemos encontrado hace un año, desde acoso escolar, acoso verbal, acoso físico, uso ilegal de quirks, destrucción de propiedad, abuso, incitación al suicidio, serán sentenciados a entre 35 y 50 años de prisión sin libertad condicional. Finalmente, Toshinori e Inko Yagi han sido sentenciados a revocar su licencia de héroes profesionales de inmediato. Y han sido acusados de negligencia infantil, poner en peligro a un niño, abuso infantil y muchos otros delitos. Se les ha quitado la custodia de Izuku Yagi y se les ha exigido que le paguen una cantidad de 2.000 millones de yenes como compensación. Los Yagi serán sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional. Y una vez que Nezu terminó de leerlo, Izuku asintió sin quitar la mirada hacia ellos. Continuó mirando fijamente y nunca quitó la mirada de las dos personas que estaban sentadas frente a él. Durante más de 5 minutos, permaneció en silencio, permitiendo que la culpa y el suspenso se apoderaran de ellos y dejando que la atmósfera se volviera más tensa con cada segundo.
Era divertido verlos esperando en suspenso, pero Izuku sabía que necesitaba dar algún tipo de respuesta. 10 años, dijo con calma. 10 años estuve atrapado bajo ese agujero infernal al que llamaban hogar y durante esos años, mi humanidad fue robada lentamente por ellos simplemente porque nací diferente y todos me trataron como si fuera un fenómeno. He crecido mientras estaba atrapado en el infierno. Me he vuelto más fuerte, soy mucho más sabio, tengo más confianza y soy mucho más inteligente que antes. Pero todas esas cosas me costaron todo, y eso es mi alma. ¿Y crees que esos castigos que acabas de mencionar serían suficientes para pagar por lo que me hicieron? Golpeó el escritorio mientras miraba a Nezu, que estaba asustado más allá de lo creíble. Déjame preguntarte algo, Nezu. Sé que la HPSC te amenazó para que los aceptaras en la UA. ¿Por qué les permitiste quedarse en tu escuela incluso después de enterarte de su participación en mi muerte? Con alguien de tu inteligencia y tu conexión, podrías haber rechazado la demanda de la HPSC incluso a costa de la reputación de tu escuela, pero al menos serías conocido como el hombre que defiende a sus estudiantes. Entonces, ¿por qué decidiste ceder? Izuku gruñe enojado mientras hace la pregunta. Izuku miró a Nezu y nadie que estuviera detrás de él pudo ver la expresión en su rostro. Por un momento, nadie se movió ni dijo nada. Luego, Nezu bajó lentamente las manos mientras le hablaba. Pensé que eso era lo que querrías en ese momento, que querrías darles una segunda oportunidad. Una oportunidad para que se redimieran. Pero supongo que estaba equivocado, admitió Nezu. ¿Y cómo sabes lo que quiero, Nezu? No puedes hablar por los muertos. Dijo Izuku con dureza mientras el director solo podía bajar la cabeza avergonzado al saber que era cierto. ¿Y tú? Izuku giró su cabeza hacia Toshinori, ya sé sobre el origen de tu pequeño don, cómo fuiste capaz de poner tus manos en ese divino don tuyo. Ya lo sé todo, pero me gustaría escucharlo de tu propia boca sangrienta. Me gustaría hacerte una pregunta sencilla y obtener una respuesta sencilla, una confesión, por así decirlo, le dijo mirándolo fijamente. Toshi, Inko intentó interrumpir pero él levantó la mano hacia Inko. ¿Cuál es tu pregunta, Izuku? Toshinori preguntó sintiendo que ya sabía sobre la pregunta. Izuku lo miró fijamente a los ojos mientras intentaba recomponerse sacudiendo sus manos. ¿Naciste sin peculiaridades? Todos en la habitación, excepto Izuku, se giran para mirarlo, él los mira a todos antes de responder su pregunta. Sí, lo soy, respondió Toshinori mientras miraba hacia abajo avergonzado. Izuku lo fulminó con la mirada mientras Toshinori no podía mirarlo a los ojos, y de repente golpeó la mesa con mucha fuerza y asustó a Toshinori junto con los demás. Entonces es tu culpa, ¿por qué me tratan de manera diferente a los demás? Todas esas palizas, ¿sabías sobre mi estado sin don, demonios? Probablemente lo soportaste durante tu tiempo, pero supongo que el poder te había corrompido por completo. Sus ojos ardían de rabia mirando al hombre esqueleto frente a él. Él gira la cabeza hacia la señora presidenta, que está sentada justo al lado de Nezu. Los tratos de la señora presidenta no me convienen en absoluto y, claramente, no están en igualdad de condiciones en comparación con lo que pretendía dar. Así que tomaré el asunto en mis propias manos, miró en su dirección. ¿Y qué es lo que quieres? Preguntó ella esperando que pudieran revertir la situación. Los quiero muertos, por mis manos. Izuku la miró con una mirada fría. Todos quedaron sorprendidos al escuchar eso, y Toshinori fue el primero en intervenir. Hijo, por favor yo. No eres mi padre Toshinori. Gritó Izuku con voz estruendosa y rápidamente silenció a todos, incluido al propio Toshinori. Mi padre murió cuando yo era pequeño y tú simplemente entraste en mi vida, tratando de demostrar que eres la creación perfecta de este dios, mientras que lo único que haces es simplemente ser una pobre excusa de ser humano. Gritó a todo pulmón. Y ya que estamos hablando del poderoso héroe, ¿saben todos qué clase de bastardo es como ser humano? Escupió Izuku frente a él. Pronto todos miraron a Izuku y All Might mientras intentaban entender de qué estaba hablando. ¿Qué quieres decir, Izuku? Preguntó Aizawa. Quise decir que este bastardo no es tan perfecto como todos lo veían. Y no me refiero al descuido bajo su propio techo. Agarró su abrigo tratando de encontrar algo y sacó un trozo de papel y lo arrojó en dirección a Nezu. ¿Qué es esto? Nezu agarró el papel. Ábrelo, dijo Izuku. Entonces Nezu abrió el periódico y lo leyó. Sus ojos estaban impactados por el contenido del periódico mientras intentaba leerlo una y otra vez, pero no importaba, era real. Esto explica todo lo que ha estado sucediendo en la escuela durante el año. El comportamiento extraño, los cambios repentinos, el atractivo constante. Todo tiene sentido. ¿Cómo?
Nezu tartamudeó mientras leía el contenido. Izuku sonrió al ver la expresión de Nezu llena de conmoción y rabia al mismo tiempo. Nezu, ¿qué pasa? Aizawa llegó junto con Gran Torino, quien vio a Nezu temblando de rabia. Gran Torino le arrancó el papel de la mano y lo leyó. Y en un mero segundo, saltó directamente hacia Toshinori y le dio una patada en el abdomen, donde estaban sus heridas. Toshinori gritó de dolor mientras sostenía su herida, mirando al viejo héroe frente a él. Ese señor, Toshinori gimió de dolor pero recibió una patada directa en su cara por parte del viejo héroe mientras presionaba su bastón sobre su herida. Pensé que finalmente aprendiste la lección, Toshinori, pero parece que necesito darte la lección directamente para que la entiendas. Gran Torino rugió con ira. Y de repente se encontró con un grito de Nezu. ¿Cómo te atreves, Toshinori, a tratar de montear un espectáculo frente a mí en mi escuela? ¿Qué está pasando? Endeavor gritó a la habitación mientras miraba a Izuku, preguntándose cómo es posible que un solo papel pudiera hacer que ambos perdieran la cabeza al intentar atacar a Toshinori de esa manera. Aizawa le entregó el papel a Endeavor después de leerlo cuando estaba a punto de unirse para darle una paliza a Toshinori. El secreto más oscuro de Toshinori e Inko, dijo Izuku mostrando su sonrisa maliciosa. Y de repente todo su cuerpo fue rodeado por llamas que rápidamente lo tragaron dejándolo sin ningún lugar donde encontrarlo, mientras todos en la habitación estaban confundidos y se preguntaban a dónde fue. Endeavor leyó el papel con atención y cuando terminó, apretó los dientes con ira mientras miraba a las Yagi con furia. Izumi y los demás estaban sentados en sus respectivos escritorios mientras intentaban procesar lo que acababa de suceder. Sobre que su hermano estaba vivo y el misterioso Burning Man que había estado matando gente, y cómo fue a camino y luchó contra su padre y All for One, y cómo lo quemó en público al igual que Stein. Todo se derramó de ella en un torrente de palabras. Se sintió como si hubiera hablado durante horas, ensayando las historias una vez más, agotándose por completo. Mientras hablaba, el horror finalmente se derramó en los rostros de todos. Uraraka con sus manos sobre su boca, Hiro dolorosamente inmóvil, Shoka con lágrimas en sus ojos, Kaminari que está temblando y con su boca bien abierta, e incluso Koda, que rara vez habla, también está pronunciando malas palabras en silencio. Cuando terminó de hablar, un silencio pesado cayó sobre la sala. Nadie podía hablar aunque quisiera. El shock fue demasiado para ellos. Su muerte ya había sido un shock hace un año y es como reabrir una vieja herida. Volvió a golpearlos, mientras recuerdan el duelo por ella antes de continuar con su vida diaria. Kaminari fue quien rompió el silencio. ¿Cómo? Su mano cayó de su rostro sin apenas fuerza, vimos el cuerpo esa noche. Está claramente muerto. Izumi se mordió el labio, no sé cómo, pero está vivo. Mierda, murmura Katsumi en voz baja. Tal vez sea un truco, muchachos. Kaminari los mira. Tiene que serlo. Izumi, tu hermano no podría estar vivo. Zero se levanta de su silla mirando al resto apoyando a Kaminari, ese sí, quiero decir que lo vimos esa noche, cuando nosotros. No pudo terminar su oración hablando de esa noche. Sí, quise decir que nuestros padres literalmente lo vieron cuando bajaron su ataúd, continuó Uraraka. Estaba aterrorizada más allá de lo creíble. Nadie quería creer que vieron a un hombre muerto caminando. No creo que fuera un truco, dijo Shoto mientras temblaba en su silla. Todos comenzaron a mirarlo esperando aclarar la situación. Cuando estábamos en camino, escuchamos que el señor Yagi lo llamaba hijo y vimos que intentó hacerle daño, explicó Shoto. Nos llamaron con tan poca antelación para venir aquí, los profesores no nos dan ninguna información, ni siquiera nuestros padres. Y eso ocurrió justo después de la gran pelea en camino, algo está pasando, continuó. Pero aún así, pensar que está vivo, dijo Mina sintiéndose incómoda. Pero eso no es posible, quise decir que ustedes piensen. Si él está realmente vivo, ¿por qué atacó al señor Yagi? ¿No siempre dijo que lo admiraba desde que eran pequeños? Dijo Kaminari en voz alta y eso hizo que todos pensaran que era cierto. Por lo que recuerdan, Izuku siempre admiró a All Might desde que era pequeño, aunque no sabían que Izuku ya había aprendido quién era realmente. ¿Pero no recuerdas lo que pasó la última vez que lo vimos? Está actuando literalmente como un animal con nosotros, lo interrumpió Katsumi. Mientras discutían si Izuku estaba vivo o no, Momo estaba sentada en su escritorio pensando en lo que había sucedido en camino. Izuku estaba vivo. Y su mejor amigo, al que ella y sus amigas habían desechado, había regresado. No tenía idea de qué le sucedería. Después de lo que le había hecho, sabía que no merecía ser perdonada. Pero eso estaba lejos de ser lo que ella quería. Quería volver a verlo. Gritó su nombre.
Ver la sonrisa que le calentaba el corazón cuando eran pequeños. Sabía que lo había abandonado antes, pero esta vez no planeaba hacerlo. No otra vez. Mientras Momo estaba sumida en sus pensamientos, continuaron discutiendo asuntos de Izuku. Por el amor de Dios, muchachos, ese día tuvo un funeral con el ataúd abierto, la voz de Kaminari estalló en toda la clase. Sé lo que vi, ¿de acuerdo? No estoy loca, gritó Izumi. Vivimos en un mundo de peculiaridades, ni por un segundo piensas que alguien se está haciendo pasar por él. Gritó Kaminari. Sabemos perfectamente lo que vimos. Le dijo Katsumi, ¿y por qué alguien querría hacerse pasar por él en primer lugar? No sé, ¿para jugar con nuestras cabezas? Les dijo Kaminari. Mientras continuaban debatiendo sobre ello, Hiro escuchó un sonido de pasos que bajaban del pasillo y les contó sobre ello. Chicos, alguien viene, les dijo y pronto todos se quedaron en silencio tratando de escuchar el sonido de los golpes. Tal vez sea papá, voy a comprobarlo. Izumi corre hacia la puerta tratando de averiguar quién está ahí. Izumi, espera, le advirtió Shoto. Pero Izumi no le prestó atención y continuó rumbo hacia allí, esperando que quienquiera que viniera pudiera darle algún tipo de explicación sobre lo que estaba sucediendo allí. Entonces se abrió la puerta e Izumi vio a alguien parado allí, y se sorprendió, con los ojos desorbitados y el corazón en un puño. Izumi apenas logró gemir, pero el nombre salió de su boca. Izuku, lo llamó por su nombre. Allí estaba él. Su hermano. De pie frente a ella mirándola a los ojos. No había duda. Era él, sin duda. Su inmanejable cabello verde, sus ojos verdes como los de ella. Llevaba el mismo atuendo con el que luchó contra su padre y All for One. Él le sonrió, pero su expresión era escalofriante. Un escalofrío le recorrió la espalda y pensó en huir. Sabía que lo había visto en camino, pero verlo de pie frente a ella le provocó una nueva sensación de pavor. Hola, hermana, feliz día de tu muerte. Fin del capítulo.